Reinaldo, ¿cómo está usted, maestro? Muy bien, ahí, tirando, pero bien. Ayer fue el día del locutor en Cuba. Sí, cubano. Y hoy es el día que nos embarcaron, ¿no? Pues el desembarco de Granma no es hoy. El barco que más gente que más gente cabe, porque dicen que embarcó en aquel entonces eran 6 millones de habitantes, ¿no? Embarcados, todos los que vinieron después. Pero bueno, hoy el tema es el perdón presidencial. Ya todo el mundo sabe, el presidente Biden ha otorgado a su hijo Hunter el perdón total e incondicional, y esto es importante. Hay varios tipos de perdón o de indultos, etcétera, lo vamos a ver después, pero este es el perdón total e incondicional. Lo hizo ayer domingo en la noche, a pesar de que había insistido repetidas veces que no lo haría. Y recuerden a su jefa de prensa en la Casa Blanca regañando a los periodistas por hacer una pregunta que se había respondido 1000 veces no, y 1000 veces no lo va a hacer. Claro, yo pienso que es que estaban seguros de ganar la reelección, y entonces ahí ya viene la sospecha de que se confían en poder mover los mecanismos. Eso es preocupante. Su hijo arrastraba, como ya sabemos, años de problemas legales, incluida una condena federal por comprar ilegalmente un arma de fuego, cosa que tenía prohibida por los antecedentes, y también tenía, problemas de evasión de impuestos. En el comunicado de la Casa Blanca, Biden dijo que había decidido conceder el indulto a su hijo por, y abro comillas, por aquellos delitos contra Estados Unidos que haya cometido o pueda haber cometido, o en los que haya participado durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 1 de diciembre de 2024, es decir, ayer. 11 años prácticamente, faltó un mes nada más para abarcar un perdón de cosas sucedidas en 11 años. Yo no lo critico, ¿eh? Si hubiese sido mi hijo y yo hubiese tenido tales poderes, probablemente habría hecho lo mismo. El problema es otro. A Biden se le puede acusar de muchas cosas, menos de ser un mal padre, eso es verdad. No sé si un buen educador, que eso es otra cosa, sumamente difícil. Conozco a muy buenos padres que han tenido hijos que le han salido malos y viceversa, hijos de padres muy malos, despreocupados, desapegados, que han tenido hijos ejemplares. Eso, no sé, es una lotería. Biden dijo que tomó la decisión porque los casos contra Hunter tenían motivaciones políticas y estaban diseñados para perjudicarlo políticamente, y escribió literalmente el presidente: los cargos en sus casos en plural, surgieron solo después de que varios de mis oponentes políticos en el Congreso los instigaron. Y dice también que ninguna persona razonable que analice los hechos, agrega Biden, puede llegar a la conclusión de que Hunter no fuera señalado solo porque, dice, Hunter fue señalado solo porque es mi hijo, y eso está mal, se justifica el presidente. Biden agregó en su declaración: espero que los estadounidenses comprendan por qué un padre y un presidente tomarían esta decisión. Después del perdón, el hijo Hunter emitió su propia declaración admitiendo los errores. Ojo, porque para poder recibir un perdón presidencial tú tienes que haber admitido el error. Entonces Biden, hijo, admite el error, se los achaca de todas maneras a sus oscuros días a mis oscuros días de la adicción a las drogas, y prometió enmendarse y estar ya trabajando para una nueva vida, etcétera, etcétera. El New York Times y otros medios justifican a Biden con el argumento de que debía evitar y protegerse de la obvia venganza de Donald Trump. La verdad es que Trump reaccionó calificando el indulto de, abro comillas, abuso y error judicial, y sugirió que ahora él podría indultar a los prisioneros del 6 de enero. La diferencia es que Trump lo ha dicho todo el tiempo y Biden lo había negado todo el tiempo. Jenny Elix, no sé si la recuerdan, que fue abogada del equipo electoral de Trump en el 2020, dijo que Joe Biden había perdonado 3 pavos esta semana de Acción de Gracias.
El propio New York Times recordó que Trump en su pasado mandato también había perdonado a un familiar, al suegro de su hija Ivanka, ¿no? A Charles Kushner, padre de Jared, o Jared, ¿cómo se pronuncia? Jared debe ser. Jared, ¿no? A quien, por cierto, acaba de nombrar embajador en Francia. Lo curioso es que este consuegro había sido condenado por irregularidades, entre otras cosas, en donaciones al Partido Demócrata. Era demócrata de la época. Recordemos algunas cosas también. Clinton perdonó a su medio hermano, a Roger Clinton, que tenía cargos por cocaína. Otra cosa, la audiencia de la sentencia de Hunter Biden estaba prevista para mediados de este mismo mes de diciembre. De modo que la pregunta que hoy voy a poner sobre la mesa es sobre si se debe o no prohibir que los presidentes perdonen a sus familiares, y si se perdona, ¿en qué medida? Familiares de primera sangre, de segunda, de tercera, familiares de qué entorno, cuñados, sobrinos, etcétera. Si se debería poner un límite al número, vamos a ver después por qué lo digo, al número de indultos o de perdón presidencial. Vamos a ver también la diferencia entre un perdón y un indulto, que son cosas distintas. Pensando si esto es o no, si esto constituye o no un flagrante conflicto de intereses, y de paso discutir más ampliamente sobre ese poder extraordinario del perdón presidencial, ya no solo a sus familiares, sino en general, si es válido o no, si debe permanecer o debe suprimirse. Así que ese va a ser uno de los temas principales que pongo sobre la mesa, y darles a ustedes las buenas tardes, la bienvenida al poético mes de diciembre. Están escuchando A Fondo con Juan Manuel Cao. Esto es América Radio. A ver, José Antonio Évora, ¿cómo está usted, maestro? ¿Qué se cuenta? Algunos detalles sobre, fíjate, lo que quisiera yo enfocar, ustedes por supuesto a lo mejor tienen otra idea, es el perdón presidencial, esa figura del perdón presidencial. Y después vamos a ver históricamente desde cuándo existe. Es muy interesante. ¿Pone a algunas personas por encima de la ley? Cuando la idea de la democracia y de la justicia para todos, de la justicia, es que nadie esté por encima de la ley. Luego, si se le quitar a los presidentes aquello de perdonar a tus propios familiares. Tercero, el número. Después vamos a ver cosas asombrosas. A ver algunos datos. El más perdonón de todos, Obama. ¿Tú sabes cuántos perdones, algunos del último día, otorgó Obama? 944 perdones presidenciales, incluyendo, y esto es lo más asombroso, 324 personas que cumplían cadena perpetua. Algunos perdones, y me perdonan a mí por pensarlo, por motivaciones político-ideológicas, vamos a decirle así, como el que otorgó al independentista puertorriqueño Oscar López Rivera. Recordemos que Oscar López Rivera fue miembro de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, independentista puertorriqueño, que llevó a cabo más de 130 ataques con bombas en Estados Unidos, muchos de ellos a instituciones federales y gubernamentales entre 1974 y 1983. Clinton hizo algo parecido con Lolita Lebrón, después lo vemos. Obama también perdonó a Chelsea Manning, el que filtró los documentos de Wikileaks. 250,000 cables diplomáticos secretos fueron filtrados. Yo todavía no entiendo por qué. La verdad que la justificación la estuve leyendo hoy, es que bueno, en realidad no eran tan secretos, que había una diferencia entre él y lo que hizo
¿cómo se llama el caballero de Wikileaks? Snowden, que lo que hizo Snowden, porque Snowden evadió la justicia. Y el otro es Assange. Julian Assange. Snowden y Assange. Ajá. Y Assange se metió en una embajada de un país enemigo, Snowden, Rusia, ¿no? Sí. También, etcétera. Tenía 35 años de condena y había cumplido nada. No, pero y además causó una disrupción en operaciones de inteligencia norteamericana. Terrible. No, eso es una cosa tremenda. Y además todos los enemigos leyeron esos cables. A él no le dio un perdón, le dio clemencia. Clemencia es que te rebajan la condena y entonces estás a punto de que faltan 6 meses para cumplir, pero el perdón es que te borran. El que le han dado a Hunter es que no apareces ni en los antecedentes penales. Nunca llegará a ser convicto. No, nada. Nunca llegará a aparecer como convicto. Clinton también, como le decía, perdonó a Lolita Lebrón. Perdón, no, le dio clemencia. Pero bueno, a efecto, salió para la calle. Salió para la calle. Señores, lo que hizo Lolita Lebrón le traquetea la malanga, como dirían en mi barrio, ¿no? Si ustedes, lo del 6 de enero fue masivo, pero Lolita Lebrón entró al Congreso, entró en el Congreso, empezaron a disparar, entró ahí al Capitolio, le dispararon a 5 congresistas, a los que hirió, a uno de ellos gravemente, ¿no? Alvin Morell, congresista de Michigan, que lo hirió en el pecho, no murió de milagro. Y además una fanática que gritó, yo vine no a matar, vine a morir, viva Puerto Rico libre, todos condecorados por Cuba. Sí, tanto Lolita Lebrón como Oscar López Rivera. Y todos, ya esto es una suposición mía que la historia dirá, todos instrumentados por Cuba. Sí. Fíjate que todo esto se acrecienta después del 59. Estamos hablando de la década del 70. Y entonces ahí yo me pregunto, ¿no? Este tipo de motivaciones, porque mira, la Constitución dice, yo revisé a ver qué dice, es muy curioso el argumento de Biden de que había motivaciones políticas, porque es a este tipo de perdón y a este tipo de indultos el único pero que pone la Constitución. La Constitución dice en el artículo 2, en la sección 2, lo siguiente: el presidente tendrá el poder de conceder indultos y perdones en los casos de ofensas contra Estados Unidos. Las ofensas contra Estados Unidos, porque siempre que te acusan, tú robaste, te dice Estados Unidos versus o people versus no sé cuánto. Excepto en los casos de personas condenadas en juicios políticos. Que aquí yo me pregunto si se refieren a un impeachment, de que si el Congreso, que en la mentalidad americana, y estoy de acuerdo, tiene supuestamente más poder, es el único que tiene poder de dictar leyes, aunque el presidente puede hacer edictos. Solo el Congreso puede destituir a un presidente o puede destituir a alguien del cargo, hacerle un juicio político. El presidente no puede perdonar ese tipo de juicio político. Presumo que se refiere a eso, ¿no? Debe ser. Porque lo otro que es calificar un delito como delito político. Sí, no tengo una idea clara de eso. Pienso en el caso de Richard Nixon, pero Richard Nixon renuncia antes de que le hagan el impeachment. Exacto. Justamente renuncia para evitar el impeachment. Claro. Y después Gerald Ford lo perdona pero no llegó a ser. El otro detalle es que el perdonado siempre debe admitir su culpa. Porque aquí ahora hay prensa que te está diciendo, bueno, pero él admitió su culpa, como si fuera una atenuante, ¿no? Es que la ley dice que para ser perdonado tienes que admitir la culpa. Bueno, el más famoso posiblemente de los perdones, tú acabas de hacer referencia, es el de Ford a Nixon, a posteriori. Sí. A posteriori. Jimmy Carter perdonó a los desertores de Vietnam, por ejemplo. Sí. Andrew Johnson, vamos más atrás, a los militares confederados, que a mí me pareció muy bien porque trajo paz. Aquí hay quien cree, ¿no? Bush a los oficiales de Reagan condenados por el Irán Gate. Y el primer perdón lo dio el propio Washington a varios líderes de la rebelión del whisky de 1791 a 1794, que fue una famosa protesta porque le habían los impuestos a las bebidas alcohólicas en esa época. Eso es famosísimo, se estudia aquí en la primaria, en la secundaria. O sea, la historia del indulto. Clinton también perdonó a un
a un hombre que estaba preso por robo, un multimillonario que su esposa contribuía a sus campañas. Ahora busco el nombre. Sí, yo creo que el tema es, y por eso repito, las preguntas son, vamos a ponerla de menos grave, ¿debe prohibirse el indulto familiar? Debe ponerse un coto. Mira, tiene derecho a tantos indultos, porque eso de 700, 800 indultos es una cosa... 900. No, es una cosa tremenda, ¿no? En este caso en particular, yo pienso igual que tú. Si yo fuera el presidente en una situación como esa, yo también perdono a un hijo mío. Pero yo no habría cometido un error. Yo no habría cometido el error nunca de que si un periodista me preguntaba, usted no lo va a perdonar, repetidas veces. Yo me hubiera quedado calladito, porque yo sabía en el fondo que yo lo iba a hacer. Claro. No, porque a lo mejor ellos creían que iban a ganar y podían usar recursos para deshacer el... O a lo mejor no se acordó que lo dijo. Cualquiera que sea la razón. No, pero mira... Pero hay otra cosa importante, disculpa un momentico. No. Hay una cosa muy importante. Ese argumento de Joe Biden, del presidente Joe Biden, de que esto fue un caso políticamente motivado, pasa por alto algo que es un hecho, un fact. Y es que la fiscalía la manejaba él. No. Se la manejaron contra Trump. Pero no solo eso. Dos señores que se llaman Gary Shapley y Joseph Ziegler, que son o eran, no sé, inspectores del IRS. Inspectores del IRS. Fueron los que descubrieron el caso de Hunter Biden investigando otro caso. O sea, el hecho de que Hunter Biden fuera investigado y de que las cosas llegaran al punto al que llegaron, nunca tuvo que ver con una motivación política, porque estos señores lo declararon incluso en audiencias en el Congreso. De manera que ese hecho simple debería bastar para que Biden no dijera otra mentira. O sea, él pasó por encima de esto. Es como si tuviéramos poca memoria y a todos se nos hubiera olvidado que específicamente este señor Gary Shapley, que llevaba 13 años de inspector en el IRS, una persona con un crédito tremendo, una persona que sencillamente lo que le pasó a él fue que estaba investigando unas cuentas de no es un prostíbulo, sino un lugar de visitas para hombres en el que las mujeres semidesnudas proporcionan alegría y en esa investigación... Iba a decir una cosa machista, pero sí. No, porque me excomulgan y yo no tengo quien me perdone después. El caso es que haciendo esa investigación fue que Ziegler, de que Shapley dio con el caso, vio el nombre de Hunter Biden y lo que pasaba era algo muy sencillo. Hunter Biden había hecho pasar por gastos de trabajo pagos que había hecho en este lugar, y desde luego a eso se suma la pistola que había comprado, sí, marcando una X en el punto donde decía que no era convicto y que por lo tanto podía comprar. Así que las dos cosas por las cuales él llegó a ser juzgado por las cortes tienen que ver con hechos concretos que no tienen motivaciones políticas. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, antes de responder la pregunta de si debe eliminarse, regularse o controlarse el perdón presidencial, y además juzgue usted lo que hizo ayer el presidente también, no voy a evadir ese tema directo. Yo quiero, cuando volvamos de la pausa, Liana, un poquito de contexto histórico. Es muy interesante esto de dónde proviene la capacidad o la potestad de un gobernante de perdonar. Vamos, 3 y... Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.